Buenos días. Bueno, tal como me comprometí, voy a tratar de compartiros algunos consejos, algunas reflexiones de mi exploración, de mi continua búsqueda de lugares en la mente que nos hagan tomar decisiones correctas y ya que todo cambia, que por lo menos hay una parte dentro de uno que pueda ser estable, ¿no? A donde puedas retornar y descansar y sentirte en una mayor libertad. Como crisis hay en cualquier momento de la vida, no solo ahora porque haya algo más prolongado, ¿no? Más global, que como que es muy igual para todos en este momento. Normalmente hay una crisis aquí, allí y allá, como no nos afecta directamente, bueno, pues no es la mía. Ahora da la situación de que divertidamente como que nos afecta a todo y parece que nos podemos entender mejor en un concepto global. Y eso también es muy interesante para que podamos practicar pues esa empatía y ese entender dónde están los demás. Así que, aplicando esto, algunas bases que nos valgan para cualquier crisis en cualquier etapa de la vida, digamos que nuestra mente está condicionada por unos parámetros culturales, económicos, sociales, ¿no? Y ahora mismo están versados en que se valora mucho la inteligencia y se practican un poco las virtudes, que la sabiduría universal de todos los tiempos ha promovido. Entonces, esa inteligencia por sí sola nos va a llevar a un tipo de egoísmo o de separación de los demás o de mirarnos por encima o por debajo de alguien, ¿no? Y nos va a llevar a buscar la fama, nos va a llevar a buscar el reconocimiento, nos va a llevar a que queramos impresionar al entorno, a los demás y a querer ocupar unos puestos elevados, ¿no? Entonces, realmente no hay un reconocimiento del propio valor, sino que en función de dónde yo me sitúe externamente, entonces tengo ese reconocimiento, ese valor, esa falsa protección, pero realmente en el trasfondo, como eso no está alineado con los preceptos de sabiduría universal, siempre hay sufrimiento detrás. Y entonces siempre hay una lucha. Siempre hay una lucha porque no bajar de ahí o no dejar de estar ahí. Con lo cual, hay una lucha para llegar hasta ahí. Y hay una lucha por no moverse desde ahí. Con lo cual, ¿dónde está la libertad en todo ese proceso? Y ahora, ¿cómo podríamos, digamos, jugar al mismo juego, pero usando lo que los sabios de todas las edades pues nos han ido explicando, ¿no? Da igual la tradición en la que miremos, pero hay unas pautas que equivaldrían en otro proceso paralelo, ¿no? Digamos que lo que nos aconsejan es que practiquemos primero las virtudes, ¿no? Las virtudes, por ejemplo, Nailin seguro que os habrá comentado en varias ocasiones, en el caso del yoga, por ejemplo, serían los yamas y niyamas, ¿no? Ahí tendríamos esas 5 cualidades de relación con nosotros mismos y con el entorno. Y en otras tradiciones tienen otros nombres, ¿no? Pero serían como unas reglas, de alguna forma, virtuosas, en las cuales de forma ordenada, con las leyes naturales y las leyes de las relaciones, mmm, ni nos hacemos daño a nosotros ni a los demás, y encima podemos cooperar con un entorno global al que pertenecemos, ¿no? Entonces, digamos que desarrollar las virtudes equivaldría a desarrollar la inteligencia. Ese sería el primer enfoque. Si tú desarrollas las virtudes, entonces podrás usar de forma adecuada la inteligencia desarrollando unas habilidades. Si yo desarrollo unas habilidades y todo el mundo tiene habilidades, nadie puede decir que no tenga habilidades, ¿no? Otra cosa es que la educación quizás no nos ha permitido, en cómo está establecida, muy cuadriculada, que las, digamos, distintas inteligencias múltiples que trae cada uno se desarrollen. Entonces, todo eso irá cambiando poco a poco, seguro. La educación holística se está abriendo cada vez más y las distintas inteligencias se están poco a poco promoviendo, ¿no? Pero ahora mismo estamos en una etapa puente, con lo cual esas virtudes naturales que cada uno tiene al servicio
de la conciencia de practicarlas y al mismo tiempo generar habilidades, es cuando una persona puede ser útil. Útil de verdad. Y cuando una persona es útil de verdad, ¿cómo la vida no se va a ocupar de ella? ¿No? ¿Cómo no va a poder tener un lugar donde aportar a la sociedad? Eso genera un ámbito de libertad, ¿no? Con lo cual, digamos que esto sustituiría los dos primeros puntos de la inteligencia y la fama por buscar la virtud y las habilidades. Eso ya requiere de una reflexión y, claro, cuando uno empieza, digamos, ya a tener esa mirada hacia las virtudes y las habilidades, ¿cómo salgo al mundo? Salgo a impresionar, a poner luces, a poner escaparates, a ¿cómo sería la idea? Generar un impacto, porque es un impacto, ¿no? Realmente es una forma de agresión, el trabajar por impresión, o quiero relacionarme con el mundo para compartir lo que yo puedo aportar de una forma amable. Entonces, la equivalencia desde la virtud, ¿no? Desde la sabiduría sería transmitir al entorno de una forma amable cualquier cosa que uno quiera transmitir. Da igual que sea una opinión, que sea una reflexión, que sea una cualidad, que sea algo que uno sabe hacer, y digamos que eso nos llevaría a que en vez de buscar un lugar elevado, ¿no? Donde se supone que estamos más protegidos, ¿no? O estamos en un lugar donde hemos logrado el éxito, pues es un poco al contrario, es buscar la profundidad. Porque ¿qué pasa cuando yo busco la profundidad? Cuando tú vas a capas profundas dentro del mar, del océano, cada vez hay más calma, ¿verdad? Cuanto más arriba tú subes dentro de una tempestad, si estás arriba del todo, imaginas un helicóptero en una tempestad, un avión que vuela bajo, un barco. Entonces, cuanto más arriba, hay más movimiento. Cuanto más profundo, hay menos movimiento, más calma. Entonces, qué contradicción, ¿no? O sea, busco un lugar elevado para estar siempre agitado. ¿Y puedo ir a un lugar profundo y ser útil? Sí, esa sería la idea. De hecho, digamos que todas las ideas así que son muy de llegar a una cuota de éxito, de reconocimiento rápido, ¿no? Rápido, a lo mejor aunque sean 10 o 20 años, no suele sobrevivir mucho en el tiempo. Sin embargo, las cuestiones que de verdad están enraizadas con la vida, con la utilidad de la vida y la sabiduría, permanecen cientos y miles de años. El yoga lleva más de 5.000 años funcionando, por ejemplo. La meditación, técnicas de inteligencias múltiples que ya han sido desarrolladas por seres humanos en toda la vida. ¿Por qué continúa? Porque son facetas de la propia vida. Son lo que somos y poder eso llevarlo a ser útil en la vida. Entonces, quiero decir con esto que cómo podemos hacer, en dónde poner nuestra atención cada día cuando nos levantemos, ¿no? Yo tengo que poner mi atención primero en alinearme con las virtudes, como ser humano, primero. Si algo está pasando ahora mismo es que hay demasiados proyectos, demasiadas cosas en marcha que no tienen un propósito humano. Son realmente puramente comerciales o egoístas, y muchos de las situaciones que están viviendo en crisis vienen por este comportamiento, digamos, erróneo de la mente del ser humano, al alejarse de las virtudes naturales. Entonces, ¿cómo yo puedo enfocarme en practicar las virtudes en primer lugar y luego ganar habilidades? Porque ahí está el éxito. Ahí empieza el éxito. Bueno, podemos usar las herramientas que yo creo que todos conocéis, ¿no? El yoga, la filosofía del yoga en profundidad, como os decía, los yamas y niyamas, la reflexión nocturna de revisar el día que he hecho, cómo puedo vivir las cosas dentro de mí de otra manera, la atención plena, mindfulness, ¿no?
la meditación, que lo que lleva es realmente a ver las cosas con más profundidad y desde una perspectiva donde dentro están las virtudes ya instaladas, pero no las usamos. Entonces, salirnos de esa vorágine automática y cuando nos relacionemos luego con el mundo, seguir practicándolas e incluir ahí la inteligencia emocional, ¿no? Que yo diría inteligencia emocional guión espiritual en el sentido de tener conciencia de esas virtudes naturales que tenemos. Entonces, pues mira, tenía aquí unos juegos que teníamos en casa, ¿no? Cajita de yoga y atención plena. Con estas dos cajitas, aquí tenemos para jugar todo el día. 365 días del año. Es decir, yoga, ¿qué significa? Camino hacia la unión o unión, ¿no? ¿Qué no es yoga? ¿No? Como decía Aurobindo, cuando le preguntaron qué es el yoga. ¿Y qué no es yoga? ¿Qué no tiende hacia la unidad cuando lo miramos con profundidad? Pues eso, ¿no? Cuando Neilin dice el yoga dentro y fuera de la esterilla. Pues practicar la atención plena y practicar esa unidad con nosotros mismos y con el entorno ya es empezar a practicar las virtudes. Si yo me enfoco desde ahí, las habilidades que tengo las voy a poder poner al servicio del entorno. Y entonces voy a buscar expresarme de una forma amable con el mundo y voy a poder cada vez ir más profundamente. Y cuando voy profundamente, ¿qué es lo que pasa? Que empiezo a recibir inspiraciones. Inspiraciones de proyectos, de ideas, de reflexiones, de algo que sea útil al entorno. Y entonces como una retroalimentación, ¿no? Si yo soy útil a la vida cuida de mí de una forma natural, ¿no? Si tú cuidas un árbol que es un frutal, el frutal te va a dar frutos. Pero, claro, hay que cuidarlo, hay que prestarle atención todos los días, ¿no? Y saber a dónde quiero poner mis pasos al caminar. Así que, digamos que esto es como una reflexión para cualquier área de la vida, área social, económica, educativa, ¿no? Pero si la mente no tiene un enfoque hacia dónde dirigirse, ya sabemos todo lo que pasa. Salta de cosa a cosa, de emoción a emoción, de sensación a sensación. Pero cuando tiene un enfoque elevado, quiere decir, un enfoque profundo, empieza a verle sentido a la vida y empieza a generar una fuerza interna que está conectada con la vida. Con lo cual puede conseguir llegar donde quiera llegar. Pero no por encima de nada, sino por propio alineamiento. Entonces, mi sugerencia sería reflexiona sobre esto, ¿no? Reflexionemos todos si estamos viviendo en un sentido o en otro. ¿Qué estamos alimentando? Porque uno va a perecer a cada instante. El otro va a crecer y a abonar y a mejorar nuestra libertad y nuestra satisfacción de vivir. Bueno, y si queréis vamos a pasar a contestar a algunas preguntas que le habéis hecho llegar a Nailin y bueno, bienvenidas todas las preguntas que queráis y en la mejor manera que se pueda compartir otra forma de ver las cosas o unas reflexiones, pues las compartimos para todos, ¿vale? Hay una pregunta que dice, ¿cómo cumplir con mi propósito con lo que está sucediendo? Bueno, pues, ¿cuál es el propósito de un ser humano? El propósito de un ser humano es ser humano. Entonces, con lo que he comentado antes, practicando las virtudes, ¿no? Luego uno puede enfocarse en habilidades, pero ya estando calmado, ya uno está cumpliendo con su propósito, tratando de estar ahí disponible para lo que está pasando en el entorno, ¿no? El primer propósito del ser humano es ser humano. Así que, de momento, es lo que te puedo contestar.
Si cambio mi forma de trabajo, ¿tendré garantías de sustento para mí y para los míos? Bueno, si cambio mi forma de trabajo, o mi manera de trabajo, o mi trabajo, si me enfoco en que lo que voy a trabajar tengo cualidades para ello ya desarrolladas, claro, por supuesto. Entonces, no hay ninguna duda. O sea, ¿cuántas personas conocemos que se están dedicando a infinidad de trabajos que no tienen nada que ver con ellos, pero les da una economía? Si lo que hay es una enorme frustración de ello, de estoy en un lugar donde no es lo que me gusta hacer mucho, pero me da de vivir. Pero es que esa forma se va a desestructurar con la robotización, con la cantidad de cosas que están por venir todavía. No va a tener sentido. O sea, o las personas empiezan a estar en función de sus talentos, sus dones, sus habilidades, en donde lo que pueden ser más útiles para el entorno, eh, o no va a ser posible coordinarnos. Entonces el sistema que ahora existe está colapsado. Está colapsado de cosas sin sentido. Y todos lo sentimos en el fondo, porque no nos sentimos muy felices. Entonces, yo te animo a que cambies a otro trabajo, que quiere decir otro servicio al entorno, pero con lo que he comentado antes, ¿no? Primero voy a enfocarme en las virtudes y después voy a ver las habilidades que dispongo y si tengo que generar más herramientas, no hay problema. Estamos en una época de hiperfacilidad para la educación, para el desarrollo de habilidades que uno pueda tener. Pero si yo no dedico tiempo a reflexionar sobre lo que a mí me gusta, sobre lo que me sale de forma natural, luego no puedo ir hacia las habilidades, ¿no? No puedo coger las herramientas que hagan falta. Hay cantidad de formación online, cantidad de formación disponible. O sea, no es problema ahora. La cuestión es la decisión de salir del temor y poder conocerme lo suficiente como para ver yo qué quiero compartir, qué quiero entregar y entonces hacer ese cambio. Evidentemente hay que hacer un sentido común. De si estoy trabajando a lo mejor en un lugar que de momento no puedo hacer un salto directo, tengo que tejer mi estrategia de paso a paso como pasar de donde estoy hacia donde quiero estar. Sentido común. Entonces, y hay momentos donde la vida ni siquiera te da opción. Te saca de la estabilidad y dice, bueno, empieza de cero. ¿Y por dónde quieres empezar de cero? ¿Qué puedes hacer mejor que lo que te salga natural? Luego las herramientas lo que hacen es que eso sea como encaje con la sociedad, ¿no? Con la utilidad en el mundo. Así que te animo a ello. Dice, ¿con qué herramientas cuento? Bueno, yo ahí respondería de dos maneras, ¿no? Uno tiene dos tipos de herramientas. Herramientas internas, sus cualidades internas, y herramientas externas. Es decir, yo puedo tener sensibilidad de trato con las personas, buena capacidad de reflexión, o una amabilidad, o no sé, capacidad de aprendizaje. Y luego están las herramientas concretas externas, ¿no? Que son aquellas que configuran capacidad de hacer tareas o desarrollos dentro de planificaciones, equipos o proyectos. Entonces, hacen falta las dos. Hacen falta las dos. Esas virtudes y esas herramientas. Entonces, depende del campo que uno quiera desarrollar, pues ya puede ir ganando las herramientas que a lo mejor le tienen que complementar o mejorar las que tiene y de las que ya dispone ya las puede usar. Entonces, yo creo que la reflexión sería que esto no es una carrera, digamos, de sprint. Esto es una maratón, toda la vida. O sea, tiene que haber un proceso de aprendizaje continuo, porque cada vez va a haber más velocidad de adaptación, más velocidad de cambio. Entonces, la reflexión sería, primero, vivir desde esas virtudes que me permiten relacionarme bien conmigo, con los demás, poder ver qué herramientas ya dispongo, técnicas, ¿no? para trabajar de lo que me parezca oportuno que puedo entregar y ir implementando y mejorando continuamente aquello de lo que ya dispongo por algo más actualizado. Y eso debe ser un proceso continuo. Y cuando realmente lo haces porque quieres, ¿no? Todos conocéis a lo mejor personas que han estudiado cuando eran ya mayores, ¿no? Y a lo mejor lo han cogido algo
que les gustaba estudiar, lo han disfrutado mucho y habían dejado de estudiar cuando eran más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que si tú te enfocas en cosas que tengan sentido para ti, que sean de verdad cosas que tú sientes como de tu naturaleza, pues vas a poder estar aprendiendo continuamente. Si estoy preparado para hacerlo, creo que lo que siento es como parar y adaptarme, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo. O sea, todo el mundo está preparado para hacerlo. Si para, lo reflexiona y se adapta. La cuestión es no seguir con el mismo tren hacia el mismo camino, porque eso no es adaptabilidad. O sea, tengo que entender que adaptarse también significa cambiar. Si yo no estoy dispuesto a cambiar, o si no estoy dispuesto a soltar la seguridad, falsa seguridad, porque es difícil que haya nada de cualquier cosa que podáis pensar que pueda permanecer estable. No es verdad. Entonces, esa adaptabilidad que digamos que sería la inteligencia del ser humano, ¿no? Si algo es grandioso el ser humano es una capacidad de adaptabilidad espectacular. Entonces, si practicamos esa adaptabilidad con lo que hemos dicho antes, nos tiene que ir bien, nos tenemos que sentir bien, porque tiene un orden. Así que claro que estás preparado. Dice, ¿cómo puedo ayudar desde mi profesión en este momento? Bueno, si tu profesión es ser humano, como ser humano, puedes ayudar primero. La primera de las profesiones a las que todos pertenecemos. Después, si es una profesión concreta técnica, ¿cómo puedo ayudar? Pues en este momento, si es una profesión que sea online, a distancia, a virtual, seguro que tienes tus canales de poder ser útiles, depende de qué tema sea, ¿no? Si quieres escribirme y lo vemos, lo podemos ver. Si es una cuestión de una profesión que sea física, ¿no? Que hay poca relación ahora mismo, depende de cuál sea, ¿no? A lo mejor es transporte o a lo mejor es producción, no lo sé. Habría que ver no solo la profesión, sino las características generales que tiene esa profesión que puedan ser aplicables a otros sitios, ¿no? Porque si es una profesión donde tú generas, por ejemplo, prácticas de gestión, prácticas de, no sé, desarrollo de equipos o ideas, habría que concretar, ¿no? Para poder luego ver cómo eso mismo, aunque no sea tu profesión, lo puedes llevar a otro ámbito. Así que creo que hay muchas maneras. Yo creo que la intención de querer ayudar ya da un paso a ver dónde esa energía de ayuda se puede colocar. Hoy en día hay infinidad de opciones de ayuda asociacional, de ONG, de empresarial, de proyectos, donde el que quiera ayudar puede ayudar. Así que bueno, si quieres que lo comentemos más en concreto, me lo puedes decir. Dice, si observándome veo otros dones, ¿cómo puedo servir a través de ellos? Qué bien lo que acabas de decir. Si observándome veo otros dones, no va a ser de otra manera. La persona que se observe, de verdad, va a descubrir, por un lado, cosas que no le gustan nada de sí misma y por otro lado va a descubrir dones que no ha usado nunca. Por esto que decía, ¿no? Porque el tipo de educación que hemos recibido, en al menos esta generación, hacia atrás, no ha potenciado los dones. Ha sido otros motivos educativos, ¿no? Otra manera de ver el mundo y mucho más intelectual, ¿no? Entonces, si yo descubro mis dones, como decía antes, y estoy activo y estoy conectado con practicar esa vida con virtudes universales, vas a poder ayudar seguro. Es que no hay otra manera. Porque eso seguro que te impele a que si te falta alguna pequeña herramienta para ponerla en práctica, la vas a tener. O sea, la vas a aprender si hiciera falta y a lo mejor ya la tienes y es aplicarla a la virtud que tienes. Entonces, maravilloso, obsérvate, maravilloso, descubre
o mira cuáles son tus dones. A lo mejor tú no te los recuerdas, a lo mejor tu entorno sí. Y luego con sentido común, compártelo con tu entorno. Así que, bueno, espero que sea de vuestra utilidad lo que os he compartido, y si tenéis cualquier pregunta concreta, la podemos compartir en los próximos vídeos, ¿no? Así que os dejo con la sugerencia de principio: mucha atención plena, práctica de la unidad, del yoga en vuestra vida diaria, reflexión nocturna antes de ir a dormir para vaciar toda la papelera y poder descansar y que los biorritmos se ajusten. Mira, ahora hablando de esto, creo que en un próximo vídeo os hablaré de los biorritmos, que es una ciencia muy interesante para poder ajustar la hora que hemos perdido nuestro ritmo natural en la vida, y al estar desnaturalizados, bueno, tenemos bastantes problemas, ¿no? Entonces, os animo a que enfoquéis así el día y a que lo cerréis así, y veréis que se abre una serie de posibilidades y de potenciales espectaculares. Así que gracias, y espero que os sigáis quedando en casa y aprovechéis todos los que estéis en casa, y los que pues salís a trabajar fuera, ¿no? O trabajáis desde casa, pues que también lo aprovechéis y que enfoquéis el día al inicio y al final, y ese paréntesis intermedio, ¿no? Para desarrollar vuestras virtudes, para seguir aprendiendo continuamente, y que ese sentimiento de ser útil, ¿no? Al entorno pueda ser vivenciado, y que os podáis sentir cada vez más libres. Muchas gracias.